3 municipios del oriente antioqueño. Y uno podría decir que algunas asambleas en Colombia, algunas asambleas constituyentes han estado ligadas al conflicto armado y otras han estado más ligadas al desarrollo. La Asamblea Provincial Constituyente del Oriente Antioqueño nació muy ligada al conflicto armado y uno podría decir que ligada a la ofensiva guerrillera a finales de los 90 y comienzos de los 2000, a la ofensiva paramilitar y luego a la seguridad democrática. En el año 98, a finales del 97 tal vez, se dio en Colombia la experiencia de la Asamblea Constituyente del Pueblo Soberano de Mogotes. El ELN había secuestrado al alcalde y la comunidad, inclusive con apoyo de la iglesia, del obispo, decidió hablar con el ELN y decirle, hombre, este problema del alcalde, déjenoslo resolver a nosotros. El ELN pretendía juzgar al alcalde por corrupción, por nepotismo, etc. La comunidad le dice, déjenos a nosotros el problema y respete las decisiones de la comunidad. El ELN aceptó, entregó el alcalde y la comunidad, reunida en asamblea, le pidió al alcalde que renunciara y después, de pronto es la única revocatoria, o de las únicas revocatorias que ha habido en Colombia, aunque no haya seguido los trámites de la Constitución del 91, la gente le pidió al alcalde que renunciara y cuando el alcalde renunció, hicieron un plan de gobierno y decidieron nombrar un gerente. Entonces la Asamblea del Pueblo Soberano de Mogotes, dijéramos, nació ligada a un conflicto con el ELN y lo resolvió, dijéramos, ejerciendo soberanía en el pueblo. Una cosa para animarnos a la discusión, y es que mucha de la cooperación que llegó de la Unión Europea, del Banco Mundial y de otras agencias del Sistema de Naciones Unidas al Oriente Antioqueño fue necesaria en esas fechas que les mencioné ahorita, 2002 y 2003, porque esta actividad requiere plata y el gobierno no da plata para estas cosas. Porque estas actividades necesitan recursos y la empresa privada en Oriente Antioqueño no da plata para estas cosas. Eso que acabo de decir era lo que estaba al centro del debate en ese febrero del 2013 en Granada. Cómo trabajar ciudadanía que le hiciera frente a la afectación del conflicto en la región y a los temas de desarrollo y a los temas de planeación del desarrollo, si no había recursos en ese momento, y todavía no hay, disponibles del sector oficial ni tampoco del sector privado. Algunos interpretaron que nos tocó usar la Totuma con la cooperación internacional, pero detrás hay una discusión muy fuerte que a mí me gustaría que en algún momento asumiera, entre otras cosas por lo que está planteándose hoy en esta asamblea, si retomamos o no el trabajo que traíamos de esos procesos locales de desarrollo y paz, de ese proceso regional de desarrollo y paz, ahorita que está cerrando el capítulo de la cooperación internacional, que también es alguna información que está pendiente por trasladarse. Cierra la cooperación internacional de manera fuerte en términos de recursos en Oriente Antioqueño, al menos este año y parte del año entrante. Creemos que el Consejo Provincial de Paz debe continuar, debe estar en el escenario regional y debe empezar a liderar fuerte en los procesos ligados a la paz con La Habana, con la Presidencia de la República y por supuesto todo lo que signifiquen los acuerdos a los que vayan a llegar, si es que llegan gobierno y paz y de pronto ELN. El ELN había boicoteado la fábrica de cementos Río Claro y por lo tanto la población del municipio de San Luis había quedado sin empleo porque casi todos trabajaban, mucha gente trabajaba en la fábrica de Río Claro y la gente diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? No podían esperar simplemente qué iba a pasar. El ELN había tumbado las torres, había dejado sin energía la fábrica, había que hacer alguna cosa y la comunidad decidió, dijéramos, crear lo que se llamó después el Consejo de Conciliación y Desarrollo Social.
la gente lo que decidió fue hablar con el ELN. Pero antes de hablar con el ELN, para poderle llevar alguna propuesta, tenían que hablar con la fábrica. Y la propuesta era, si el ELN boicoteaba la fábrica porque la fábrica no pagaba la vacuna, entonces la propuesta fue que la fábrica dispusiera de un dinero que estuviera dedicado a las comunidades, al desarrollo. Las comunidades presentaban proyectos de desarrollo y entonces la fábrica, la empresa no le pagaba al ELN, sino que le daba la plata a la comunidad. Pero para que eso fuera posible hubo necesidad de hablar con el gobernador de Antioquia, que era Álvaro Uribe Vélez. Cuando la comunidad de San Luis habló con el gobernador Uribe llamó a la brigada y preguntó si militarmente se podía resolver el problema. Y la brigada dijo, no hay capacidad militar porque se restaura una torre y el ELN sigue tumbando otras. Entonces, por eso el gobernador Uribe acepta que la comunidad hable con el ELN. Y entonces se hace el acuerdo de crear el Consejo de Conciliación y de Desarrollo Social, y finalmente la fábrica lo que hace es crear la Fundación Río Claro, que más adelante la guerrilla va a volar también. Bueno, entonces tenemos que hay dos municipios en Colombia, el uno es el de Mogotes y el otro el de San Luis. Esa experiencia confluye a un encuentro preparatorio de la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz. En esa asamblea se plantea que la guerrilla actúa todos los días, planea, tiene un plan de largo plazo y acciones diarias. En cambio, la sociedad civil se reúne solo de vez en cuando y por lo tanto, como solución a ese problema, se acuerda crear las asambleas por la paz. Entonces los municipios van tomando, por ejemplo, el municipio de Argelia ha sido tomado por la guerrilla de las FARC. Allá precisamente Alfonso Cano y Karina proclamaron el movimiento bolivariano. Esta asamblea marcó un hito no solamente en el oriente, sino en Antioquia, en Colombia, y trascendió las fronteras del país. Considero que no se debe acabar, porque el objetivo por el cual fue creado sigue vigente. Y por lo que decía ayer, el poder soberano reside en nosotros y en nosotros. Es autoconvocante, como sucedió con la Asamblea Constituyente de Paz del Oriente. Permanece en nosotros y se acaba con nosotros. Por lo tanto, y lo dice la Constitución, por lo tanto considero que no se debe acabar. Esa está ahí latente. Tenemos que hacer los esfuerzos para ver cómo nos podemos movilizar. Tenemos que buscar estrategias para que la riqueza mental que tenemos y estos deseos de vivir en paz se puedan lograr a través de nuestra participación. No puede ser que no tener un peso en el bolsillo nos impida hacer lo que tenemos que hacer como orientales y como colombianos. Muchas gracias. Tenemos que continuar con el Consejo Provincial de Paz, con la Asamblea Constituyente del Oriente, que no dependamos de ningún proyecto, que nos acompañen y no generemos distancias con otros espacios donde antes nos están dispersando a todos. Nosotros, la Asamblea Constituyente, tiene sentido si es de
entonces se genera como una estrategia de organizar asambleas por la paz en cada municipio. Y hay un encuentro en el municipio de San Vicente, al cual acude un miembro de la presidencia colegiada de la Asamblea del Pueblo Soberano de Mogotes, y cuenta la experiencia y la gente se entusiasma, y entonces allá se hace la propuesta de crear asambleas hermanadas por la paz del Oriente. Entonces las asambleas que se van organizando intentan reunirse con alguna frecuencia, y de ahí nace lo que se llama el Consejo Provincial de Paz. Estamos hablando de una época en donde Gilberto Echeverri fue ministro de Defensa, propuso una ley para desarrollar el derecho a la paz y se creó el Consejo Nacional de Paz y los consejos departamentales y municipales de paz. Como estábamos reunidos los municipios de las 23, los 23 municipios del Oriente, y no existe una provincia del Oriente, por lo tanto no había un gobierno que creara el Comité Provincial de Paz del Oriente, entonces estas asambleas decidieron crear el Comité Provincial de Paz del Oriente Antioqueño, en donde participaban delegados de las asambleas de paz, delegados de la iglesia, de todas las instituciones, de las universidades, de la asociación de municipios que existía ya en el altiplano, etcétera. Entonces se creó, fue como una primera figura ya de nivel regional, el Consejo Provincial de Paz. Viene entonces, dijéramos, la ofensiva paramilitar, y es una época muy dura de masacres. Entonces, de un lado, la guerrilla se toma los pueblos, hace tomas guerrilleras, y la asamblea lo que hace es responder en acciones de solidaridad. O sea, la guerrilla toma un pueblo y entonces vamos a los 8 días a hacer un desfile por las calles, a invitar a la gente a salir otra vez, a que la gente se active, a expresar solidaridad y a que la gente se reactive después de cada toma guerrillera. Pero por otro lado también viene el enfrentamiento ya con los paramilitares a través de las masacres de los paramilitares. Juega en esa época un papel muy importante la iglesia en los acercamientos humanitarios. El obispo de la época es Flavio Calle, que realmente la iglesia juega un papel importante, recuperando secuestrados, tratando de negociar con la guerrilla. Y en esta época, dijéramos, las asambleas crean comisiones humanitarias. Comisiones humanitarias que van a hablar con la guerrilla, que van a hablar con los paramilitares, que van a hablar con todos los actores armados, cada que haya un bloqueo, un paro armado del transporte, una toma guerrillera. Entonces dijéramos que es una época en donde realmente la asamblea es la expresión de la sociedad civil y del movimiento por la paz. Dijéramos que estamos por el año 2000, 2002, hay un momento crítico en donde las FARC han saboteado las elecciones, muchos gobernantes han sido elegidos por pocos votos, entonces la FARC declara que no son legítimos, que deben renunciar y que deben abandonar los municipios. El gobernador Guillermo Gaviria Correa se está construyendo el plan congruente de paz, entonces hay una movilización muy grande. Cada asamblea municipal ha participado en la elaboración del plan congruente de paz, se han articulado los planes congruentes de paz a nivel provincial, incluso después a nivel subregional los de Antioquia, y eso terminó en la Asamblea Constituyente de Antioquia. Entonces dijéramos que entonces Guillermo Gaviria no acepta la renuncia de los alcaldes, sino que le plantea a la comunidad que asume una posición. Las asambleas hermanadas por la paz del Oriente, articuladas por el Consejo Provincial de Paz, entonces se proclaman constituyentes. Entonces ahí nace la Asamblea Provincial Constituyente del Oriente Antioqueño. ¿Cuáles son entonces los problemas principales que enfrentamos? Primero, el tema de la reforma de la Ley 99 de 1993, que es la Ley de Transferencias Eléctricas. Es un tema importantísimo. La región quiere que el agua
por la que pagan las empresas hidroeléctricas sea renegociada el valor del agua. Es una negociación que se hizo hace 40 años, cuando el agua no valía nada. El agua ahora es oro, y de oro se están llenando las empresas generadoras de energía eléctrica, y nosotros pensamos que debe ser renegociado. Según la última información de la Oficina de Víctimas, en el Oriente hubo 15.000 personas asesinadas y 145.000 personas desplazadas, 1.777 personas desaparecidas, y fue la cuarta región de Colombia, después de Bogotá y Medellín y con Cali, donde hubo más secuestros. Nosotros creemos que la reparación en el Oriente y en otras regiones del país no debe ser solo una reparación individual ni colectiva, sino que debe haber una reparación al territorio. Y que la reparación territorial debería ser uno de los criterios de asignación de recursos de las transferencias de la nación a territorios. O sea, que aquellos territorios, casi todos son ellos laboratorios de paz, precisamente, o pertenecientes a los programas de desarrollo y paz, son territorios que fueron victimizados como tales en el conflicto armado y deben ser reparados. Entonces, que el criterio de reparación territorial sea incorporado para la asignación de recursos de las transferencias. Dijéramos que entramos entonces en la fase de la seguridad democrática. Ha habido una ofensiva guerrillera, ha habido una ofensiva paramilitar, estamos ahora en el gobierno de la seguridad democrática. Desde que Uribe es elegido y antes de posesionarse, entonces este proceso, bueno, de pronto hay que añadir que el tema de los alcaldes termina en que los alcaldes también se unen todos para responder colectivamente y se crea el Consejo Subregional de Alcaldes. Entonces dijéramos que la Asamblea Constituyente ha decidido proclamarse constituyente en el sentido de que la soberanía reside en el pueblo, no en las FARC, y que la Asamblea respalda a los alcaldes, pero a su vez a los alcaldes les pide firmar un pacto de gobernabilidad. Entonces los alcaldes se comprometen también a reconocer la participación ciudadana, a propiciarla, a reconocer las asambleas constituyentes municipales, y eso es lo que se recuerda pues como el pacto de gobernabilidad. Llega entonces el gobierno de Uribe, y antes de que se tome posesión, los alcaldes, el movimiento regional de alcaldes, y también participa la asamblea en las reuniones, se empieza a negociar, viene a negociar en nombre de Uribe el que fue su vicepresidente, Francisco Santos, y finalmente Uribe lo que propone, se le está proponiendo que el Oriente no sea una zona de guerra. Uribe ha propuesto 7 zonas de rehabilitación y de consolidación, que son zonas de guerra, y el Oriente le propone a Uribe que no lo constituya en zona de guerra, sino que lo deje ser un laboratorio de paz. Entonces dijéramos que es un movimiento por la paz que tiene como 2 grandes centros, el Consejo Regional de Alcaldes y la Asamblea Provincial Constituyente del Oriente Antioqueño. El tema de la minería en nuestro municipio, que sabemos de estos bosques, de estas selvas vírgenes, cómo cuidarlas, cómo protegerlas antes que lleguen a devorarlas. Entonces, sabemos pues que estos pulmones de Antioquia, si no los protegemos, nosotros somos directamente los perjudicados. Entonces, pidiéndole pues, el favor a la doctora Panel y al doctor Juan Esteban para que hagan una buena intervención y duro por este Oriente, que sabemos que nosotros los hemos apoyado a ustedes, ahora buscamos el apoyo de ustedes para nosotros. Muchas gracias.
tiene la autonomía para planificar su territorio es el municipio y sus habitantes. A nosotros ni la nación ni el departamento, que tienen competencias sí, pero en su esencia no conocen mucho los territorios para ir a decirnos qué vamos a hacer. Incluso hasta las acciones de municipios se quedan cortas en saber qué es lo que quiere un municipio y cómo se puede planificar un municipio. Entonces nosotros en esa medida nos hemos venido dando la pena con el tema de los distritos agrarios, incluso estamos reformando el acuerdo y lo estamos proponiendo como política pública, que el distrito agrario en el Carmen de Oral sea una política pública para que perdure en el tiempo. Porque si vemos los modelos y todo el tema de normatividad con respecto al tema agrario, pues es nefasto. Aunque son copiados de otros modelos, por ejemplo el famoso DRIP, que es excelente en México, pero aquí nunca funcionó. Entonces venimos como con paños de agua tibia, porque se están generando eventos coyunturales, ahora sí en cada uno nos la pela. No, yo creo que si hay iniciativas y si hay propuestas, hay que empezar como a promover todo ese tema. Y me parece que el tema de los distritos agrarios, cuando se inició todo el proceso en 92 con el proyecto Pueblas, que son muy similares y lo toman del tema de los distritos de manejo integrados. Entonces, como buscar un modelo que se acerque más al tema productivo. Y dijéramos que ese laboratorio de paz del Oriente tenía dos ejes. Uno eran los acercamientos humanitarios y la búsqueda de acuerdos humanitarios con la guerrilla, y lo otro era un poco resolver el problema social, el problema, dijéramos, de desarrollo que se planteaba con los desplazamientos, etc. Entonces dijéramos que buscando dinero para atender las secuelas de la guerra, dijéramos así, los problemas de la gente desplazada, es decir, en la autopista fueron desplazadas 8.000 personas, concentradas en Cocorná y Santuario. Entonces, para atender los problemas se buscaba, dijéramos, fondos, apoyo. Y la Unión Europea entonces tenía un programa que se llamaba Laboratorios de Paz y que había experimentado en Barranca Bermeja, bueno, con los jesuitas y con la diócesis. Entonces dijéramos que ese modelo se iba a replicar, iba a ser como el modelo, se estaba pasando como a una nueva forma de concepción de la cooperación europea, de tal manera de no estar apoyando simplemente proyectos aislados en distintas regiones, sino concentrarse en algunas regiones afectadas por la guerra con el fin de, bueno, de ayudar a superar las secuelas de la guerra. Entonces dijéramos que llegó al Oriente el programa Segundo Laboratorio de Paz de la Unión Europea. Dijéramos que había dos laboratorios de paz, el laboratorio de paz que era el Movimiento por la Paz del Oriente, y ahora la propuesta de la Unión Europea, que es una propuesta económica. Y participamos todos, o sea, el Consejo Regional de Alcaldes, la Asamblea Provincial y toda la institucionalidad del Oriente, en la organización de este programa de Laboratorio de Paz de la Unión Europea. Y en esa época, entonces, la Asamblea Provincial Constituyente se debilitó en el sentido de que muchos de sus líderes fueron llamados a participar en proyectos diferentes, entonces un poco desarticulados. Hubo además un recambio de liderazgo y no tuvimos la capacidad, pues, de que la Asamblea siguiera manteniendo un papel, dijéramos, muy protagónico, y dijimos que viene como un periodo de desarticulación un tanto. No nos dejen solos, señores diputados, ya que del gobernador de Antioquia tenemos muy poquito apoyo, porque yo estuve en la gobernación hace 2 meses aproximadamente, le pedimos unos recursos para la infraestructura de alcantarillado y acueducto, y nos dijo, el Carmen no tiene derecho ni a esto, simplemente porque no regalamos el agua en los gobiernos anteriores. Qué tristeza, señores. Yo vine corriendo. Yo le dije, señor gobernador, no necesitamos nada, seguiremos andando en las calles llenas de piedra, como caminos de herradura, pero no nos ponga condiciones. Entonces, porque el Carmen no se acogió a los planes departamentales de agua, el gobernador muy querido nos dijo que no tiene ni 5 para invertir en acueducto y alcantarillado. Eso me dolió hasta en el alma, y seguro que ahí estaremos. Creo que una muy buena acción legislativa sería el quitarle ese blindaje que tiene
el Código Minero, para que efectivamente los municipios puedan negociar de tú a tú, los municipios y las comunidades locales con las iniciativas empresariales mineras, para discutir cuál es su aporte al desarrollo local y regional, que aporte a construir cultura en la tradición y desarrollos históricos locales y regionales. Así, por ejemplo, la minería podría, si se le quitara ese blindaje, aportar recursos para contribuir al fortalecimiento de las culturas campesinas, agrarias y forestales locales y rurales. Explotando nuestras propias riquezas, sino que yo pienso que volvemos a ser como cuando nos vinieron a descubrir que vinieron a robarse el oro y a nosotros ser los esclavos para trabajar para ellos. Y como que estamos volviendo a caer en esa trampa, o sea, no hemos todavía como hemos salido de esta cosa, hemos seguido siendo los esclavos y los que hemos dejado todavía explotar de los otros países. Y dijéramos que ha tenido dos grandes momentos. El momento de los acercamientos humanitarios, de los acuerdos humanitarios. Dijéramos que el momento de la sobrevivencia. Y después una segunda fase, que es un poco la fase de la reconstrucción, un poco de la construcción de la paz. Y en esta segunda fase tiene un componente técnico muy fuerte. Dijéramos que la fase de reacción a la guerra tiene un componente político aglutinador. Entonces dijéramos que vimos un riesgo de desarticulación, que tenemos que entender que lo político no puede dejarse desplazar por lo técnico. Entonces yo pienso que ese es un papel muy importante que debe jugar las asambleas constituyentes para que realmente el proceso económico esté sometido a la soberanía del pueblo y no para que el pueblo termine obedeciendo las leyes del mercado. Nosotros estuvimos estos días en el corregimiento Puerto Garza de San Carlos y la vía iba muy bien hasta la entrada de Isabel. Hasta la entrada del campamento de Isabel, una vía que la pavimenta la daña. Y pasamos el campamento y era un camino, una trocha llena de huecos. Y tú me preguntas, ¿por qué hasta la entrada de Isabel está bien mantenida? ¿Y por qué hacia los otros sectores, comunidades de la zona de embalses, están en esas condiciones? Ahí es donde hay actos de inequidad, de aberrantes. ¿Por qué para alimentar ahí la zona de campamentos está una maravilla? ¿Y por qué esas comunidades colindantes que están ahí tienen que padecer el mal estado de las vías? Pero que no estén unidos trabajando de la mano y que todos vamos hacia el mismo lado, nos respeta, porque eso es lo que nos tenemos que ganar, es el respeto y no perder más tiempo diciendo siempre lo mismo, hablando de lo mismo, sino poniéndonos acciones claras y precisas, porque no nos vamos a decir mentiras. ¿Cuántas reuniones hemos hecho? Y hablamos de todo un poquito, y hablamos de todo, decimos, pero ¿qué concretamos? Muy poco. O sea, no llegamos, porque yo soy de la que pienso que hay que hablar un poco, pero concretar y tener acciones precisas. Hablamos de muchas cosas interesantes, pero realmente no, o sea, no vemos resultados. Entonces yo creo que esa es ahora nuestra responsabilidad. En este momento, la coyuntura actual está reclamando, no solamente da una oportunidad, sino que hay un reclamo de una acción otra vez conjunta de ejercicio de la soberanía del pueblo, porque se están dando las conversaciones de paz en Cuba. Entonces, dijéramos que el acuerdo que tengan allá, si pensamos que la paz tiene un proceso de hacer la paz, de conservar la paz, de construir la paz, como dicen en las Naciones Unidas, pues indudablemente hay un papel que juegan los negociadores en Cuba, pero cada vez va a haber un papel más importante de la sociedad civil, un papel mayor al ejercicio de la soberanía del pueblo, y dijéramos las asambleas constituyentes tienen que prepararse, en ese sentido tenemos que prepararnos para la paz, y ahí las asambleas constituyentes van a jugar un papel definitivo en la reconciliación y en la construcción de la paz.